Hola, mi nombre es Ana Victoria Morales Mendoza, del grupo tercero B del turno vespertino de la preparatoria número 4 de la Universidad de Guadalajara. En este video voy a presentar la actividad integradual número 2 de la materia química de mi entorno, con el tema Química Orgánica, aplicaciones parte 1, guiada por la maestra Emma Vázquez. En esta presentación hablaremos sobre distintos grupos de compuestos orgánicos, como los ácidos carboxílicos, los ésteres, las sales orgánicas, las aminas, las amidas y la obtención de cada uno, las reacciones, las propiedades, ejemplos y usos. Primero voy a hablar sobre los ácidos carboxílicos y su obtención, o sea, de qué reacción son producto. Los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos que se caracterizan por poseer el grupo funcional carboxilo. Estos compuestos provienen de la segunda etapa de oxidación de los alcoholes primarios, es decir, se forman de la oxidación catalítica de un aldehído. Estos compuestos orgánicos se encuentran frecuentemente en productos naturales, como el ácido etanoico o ácido acético, o sea, el vinagre, y que se conocen desde hace siglos. En otras palabras, los ácidos carboxílicos se obtienen cuando un alcohol primario se oxida, es decir, cuando una molécula de alcohol pierde hidrógeno y gana oxígeno hasta convertirse primero en un aldehído y después en un ácido carboxílico. Este proceso ocurre gracias a un catalizador y oxígeno. Un ejemplo cotidiano de un ácido carboxílico es el ácido acético, que es el componente principal del vinagre. Y también existen otros como el ácido fórmico, presente en el veneno de hormigas, o el ácido butírico, que encontramos en la mantequilla rancia. Ahora voy a hablar sobre las reacciones químicas en las que participan los ácidos carboxílicos como reactivos. Las propiedades químicas de los ácidos carboxílicos se deben a la presencia del grupo carboxilo, el cual contiene un hidrógeno con carácter ácido. Reaccionan con bases, o sea, neutralización. Los ácidos carboxílicos reaccionan con bases o con carbonatos y bicarbonatos, formando sales carboxílicas y liberando dióxido de carbono. Reaccionan con carbono y bicarbonato de sodio formando sales. Luego tenemos la oxidación de alcoholes o aldehídos. Esta es su reacción de formación, donde un aldehído o un alcohol primario se oxida para dar lugar al ácido carboxílico correspondiente. Las propiedades ácidas. Los ácidos carboxílicos pueden donar un protón, lo que les da su comportamiento ácido frente a sustancias básicas. Cuando los ácidos carboxílicos reaccionan con bases, ocurre una reacción de neutralización, formando una sal y agua o dióxido de carbono si la base contiene carbonatos. Este tipo de reacción es muy común en productos domésticos como los antiácidos que neutralizan la acidez estomacal. La oxidación de alcoholes o aldehídos es la reacción que les da origen. Como mencionamos antes, es importante porque este mismo tipo de reacción ocurre también en nuestro cuerpo durante el metabolismo de ciertas sustancias. Finalmente, sus propiedades ácidas se deben al grupo funcional, que tiene un hidrógeno con un carácter ácido. Esto significa que puede donar un protón, lo que explica su comportamiento frente a las bases. Ahora voy a presentar los 3 ejemplos de ácidos carboxílicos. El primero es ácido metanoico. Sus propiedades físicas y químicas es que es líquido de olor picante, presente en el veneno de las hormigas. Punto de ebullición 101 grados Celsius, muy soluble en agua, y es el ácido más simple. Segundo, tenemos ácido etanoico. Su principal componente del vinagre es de 3% a 9%. Es un líquido incoloro, de olor fuerte y sabor agrio.
Punto de fusión es de menos 2 grados centígrados y su punto de ebullición es de 118 grados centígrados y es muy soluble en agua. Y el tercer ejemplo es ácido butanoico, que es un líquido de olor desagradable, más o menos como mantequilla rancia. Punto de fusión es menos 5 grados centígrados y su punto de ebullición es 164 grados centígrados. Es muy soluble en agua y se encuentra en grasa y manteca. Podemos notar que los tres son líquidos y que su punto de ebullición aumenta conforme la cadena de carbonos se hace más larga. Todos son solubles en agua, lo que los hace muy útiles en la industria alimentaria y farmacéutica. Los usos y aplicaciones de los ácidos carboxílicos. El ácido metanoico se obtiene del veneno de las hormigas, aparece en el metabolismo de algunos animales y se emplea en la industria y en la conservación de alimentos. El ácido etanoico se utiliza principalmente para la obtención de acetato de vinilo, que se usa en la fabricación de polímeros. También se usa en la industria alimentaria, especialmente en la elaboración de vinagre. Además, se aplica en la producción de medicamentos y perfumes. Y por último, el ácido butanoico. Está presente en la manteca y mantequilla rancia, como ya lo he mencionado, y se usa en la industria alimentaria, en la producción de aromas y también en la fabricación de jabones y cosméticos. En resumen, los ácidos carboxílicos son fundamentales en muchos procesos industriales, desde el ácido fórmico en la conservación de alimentos hasta el ácido acético en la elaboración de vinagre y el ácido butírico en la fabricación de cosméticos y jabones. También se utilizan para producir medicamentos y perfumes, mostrando su gran versatilidad. Ahora les voy a hablar sobre los ésteres, su obtención, o sea, de qué reacción son producto. Los ésteres son derivados de los ácidos carboxílicos que se obtienen al sustituir el hidrógeno del grupo carboxilo por un radical alquilo. Los ésteres se forman por la reacción entre un carboxílico y un alcohol, en presencia de un catalizador ácido, generalmente ácido sulfúrico, en un proceso llamado esterificación de Fischer. Durante esta reacción se produce agua como subproducto. Y en otras palabras, los ésteres se forman cuando un ácido carboxílico reacciona con un alcohol en presencia de un catalizador ácido. Normalmente, como ya dije, es ácido sulfúrico. A esta reacción se le llama esterificación de Fischer. Durante el proceso se libera una molécula de agua, por eso decimos que es una reacción de condensación. Y es una reacción muy importante porque ocurre también en la naturaleza. Por ejemplo, en la formación de grasas, aceites y aromas naturales. Las reacciones químicas en las que participan los ésteres como reactivos. Los ésteres participan en las siguientes reacciones químicas. Los ésteres tienen muy poca reactividad química, pero que pueden reaccionar lentamente con el agua para producir nuevamente el ácido y el alcohol de los que provienen. La ruptura del éster se debe a que el grupo éster se separa por acción de un ácido o una base. En presencia de agua y un ácido o base, el éster se descompone en un ácido carboxílico y un alcohol. La esterificación es la reacción de obtención del éster a partir de un ácido y un alcohol. Sus propiedades químicas generales es que tienen poca reactividad, se rompen lentamente por acción de agua, pueden formarse de nuevo en condiciones ácidas. Algunos, como el ácido acetilsalicílico, son ésteres con propiedades medicinales. Los ésteres tienen poca reactividad
pero pueden romperse nuevamente en ácido y alcohol por hidrólisis, que es la reacción inversa de la esterificación. En condiciones ácidas vuelven a unirse para formar el éster de nuevo. Por ejemplo, el acetato de etilo es un éster muy usado como disolvente y el ácido acetisalicílico, conocido como aspirina, también es un tipo de éster con propiedades medicinales. Los 3 ejemplos de los ésteres son el etanoato de etilo, que sus propiedades físicas y químicas son que es un líquido incoloro de olor agradable, poco soluble en agua, punto de ebullición más bajo que el de los ácidos carboxílicos y muy usado como disolvente. Propanoato de etilo. Es un líquido incoloro de aroma dulce, presente en frutas, poco soluble en agua y volátil. Tiene olor característico y agradable. Por último, el butanoato de etilo, que es un líquido incoloro con olor a piña, poco soluble en agua y se evapora fácilmente, volátil y de olor intenso. Sobre los ejemplos que acabo de dar, es que estos ésteres son líquidos, volátiles y de olores agradables. Y en resumen son responsables del aroma de muchas frutas como la piña o la manzana. Gracias a estas propiedades se utilizan como saborizantes y en la industria del perfume. Los usos y aplicaciones de los ésteres. En la naturaleza. Los ésteres forman parte de los aceites y grasas naturales. Están presentes en las frutas y flores, siendo responsables de sus aromas y sabores agradables, como lo mencionamos en los ejemplos. Los usos industriales. Se emplean en la fabricación de esencias y perfumes. Se usan en la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas como saborizantes. Se aplican en la industria de pinturas, lacas, resinas y adhesivos, ya que sirven como disolventes. Usos medicinales. El ácido acetilsalicílico, como un tipo de éster, se utiliza por sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias, así como en medicación de acción local. En resumen, los ésteres se encuentran tanto en la naturaleza como en productos artificiales. Son esenciales en la fabricación de esencias, perfumes, pinturas, resinas y adhesivos. También tienen gran importancia en la medicina, como en el caso de la aspirina. Ahora voy a hablar sobre las sales orgánicas. Su obtención, o sea, de qué reacción son producto. Las sales orgánicas son derivados de los ácidos carboxílicos, al igual que los ésteres. Se obtienen cuando el hidrógeno del grupo carboxilo es sustituido por un metal. Esta sustitución puede realizarse por reacción entre un ácido carboxílico y una base, formando agua y la sal correspondiente. Las sales orgánicas son otro derivado de los ácidos carboxílicos. Se forman cuando el hidrógeno del grupo OH del ácido se sustituye por un metal, generalmente sodio, calcio o potasio, y es un proceso de neutralización que produce la sal y el agua. Reacciones químicas en las que participan las sales orgánicas como reactivos. Las sales orgánicas participan en las siguientes reacciones químicas. Estas se originan por la reacción de neutralización entre un ácido carboxílico y una base, produciendo agua y una sal. Ejemplo. En esta reacción, el hidrógeno ácido del grupo carboxilo es sustituido por un metal, formando la sal. Estas sales son compuestos iónicos, estables y no volátiles. Se disuelven en agua fácilmente, a diferencia de los ésteres, que son poco solubles. Por ejemplo, cuando el ácido acético reacciona con hidróxido de sodio, se forma acetato de sodio y agua. Estas sales son iónicas.
estables y fácilmente solubles, lo que las hace diferentes de los ésteres que son menos solubles. 3 ejemplos de sales orgánicas. El etanoato de sodio. Sus propiedades físicas y químicas son que es sólido cristalino, soluble en agua, se obtiene por neutralización del ácido etanoico con una base. Metanoato de sodio. Es sólido, soluble en agua y proviene del ácido metanoico. Es un compuesto iónico. El butanoato de calcio es sólido, se forma a partir del ácido butanoico y es menos volátil que los ácidos y presenta carácter salino. Como podemos observar, las sales son sólidas y cristalinas, muy estables y no volátiles. Su solubilidad en agua las hace útiles en muchos procesos biológicos e industriales. Usos y aplicaciones de las sales orgánicas. Las sales orgánicas son productos derivados de los ácidos carboxílicos que se encuentran en alimentos, resinas y productos naturales. Se emplean en la industria química y alimentaria, especialmente las de sodio y calcio, para diversas funciones. Algunas sales, como el acetato de sodio y el propionato de sodio, se utilizan como conservadores de alimentos y para regular la acidez. Otras, como el butirato de calcio, tienen aplicaciones industriales y médicas. Estas sales tienen un papel muy importante en la industria alimentaria, donde se usan como conservadores y reguladores de acidez. También se emplean en la medicina y en la industria química, especialmente de sodio y calcio. Ahora voy a hablar sobre las aminas, su obtención y de qué reacción son producto. Las aminas, consideradas como alquilaminas, se obtienen a partir de una reacción de sustitución nucleofílica de los haluros de alquilo con amoníaco, donde RX es el haluro de alquilo, NH3 es el amoníaco, RNH2 es la amina primaria y HX es el halogenuro de hidrógeno. Las aminas se obtienen a partir de una reacción de sustitución nucleofílica, donde un haluro de alquilo reacciona con amoníaco para formar una amina y un halogenuro de hidrógeno. Dependiendo del número de grupos orgánicos que se unan al nitrógeno, podemos tener aminas primarias, secundarias o terciarias. Reacciones químicas en las que participan las aminas como reactivos. Las aminas, a diferencia del amoníaco, arden en presencia de oxígeno, por lo cual sus compuestos orgánicos presentan reacción de combustión. En solución acuosa actúan como compuestos de carácter básico. Las aminas pueden reaccionar con ácidos formando sales y también arden con oxígeno liberando energía. En disolución acuosa actúan como bases débiles al igual que el amoníaco. 3 ejemplos de aminas. El primer ejemplo es la propilamina, que sus propiedades físicas y químicas son que es soluble en agua, ya que las aminas con hasta 6 o 7 átomos de carbono son solubles. Presenta olor similar al amoníaco, es líquida a temperatura ambiente. Las propiedades químicas son que tiene carácter básico, puede reaccionar con ácidos y presenta reacción de combustión. El segundo ejemplo es la butilamina. Sus propiedades físicas son que es líquida, tiene olor característico a pescado o amoníaco. Es soluble en disolventes polares como el alcohol. Sus propiedades químicas son que es una base débil, reacciona con oxígeno y con ácidos. La dietilamina, que es el último ejemplo, sus propiedades físicas son que es líquida y volátil,
que tiene un olor fuerte característico, es soluble en disolventes polares. Las propiedades químicas son que presenta un carácter básico un poco más fuerte que el amoníaco, reacciona con ácidos para formar sales. Como podemos notar, todas presentan un olor fuerte o característico similar al del pescado o el amoníaco. Además, son solubles en disolventes polares como el alcohol, lo que las hace útiles para fabricar productos de limpieza y cosméticos. Usos y aplicaciones de las aminas. Las aminas se emplean para la elaboración de caucho sintético. Forman parte de los alcaloides como la nicotina que se encuentra en el tabaco y en el café. También se usan como productos intermedios en la fabricación de disolventes, catalizadores, lubricantes, herbicidas, pesticidas y colorantes. Son compuestos importantes debido a que el grupo amino se encuentra en muchos compuestos naturales como alcaloides, proteínas, hormonas y aminoácidos. Y también en anestésicos locales como antibióticos y aditivos para alimentos como endulcorantes. En resumen, las aminas son muy versátiles, participan en la fabricación de caucho sintético, pesticidas, colorantes y lubricantes. También se encuentran en compuestos naturales esenciales como los aminoácidos, hormonas y proteínas, además de fármacos como los anestésicos y antibióticos. Por último, voy a hablar sobre las amidas. Primero, sobre su obtención, o sea, de qué reacción son producto. Las amidas son compuestos nitrogenados derivados de los ácidos carboxílicos, en cuyas moléculas se sustituye la parte del hidroxilo del ácido por un grupo amino. La obtención de amidas se realiza por la reacción de amidación, en la que se calienta un ácido carboxílico con amoníaco o con una amina. Durante el proceso, las moléculas se combinan y forman una amida y agua como producto secundario. Las amidas se forman cuando el grupo OH de un ácido carboxílico se reemplaza por un grupo NH2, es decir, por una amina o amoníaco. Esta reacción se llama amidación y como subproducto se forma agua. Ahora, las reacciones químicas en las que participan las amidas. Las amidas tienen poca reactividad química, debido a la dificultad que presentan para romper el enlace carbono-nitrógeno. Por esta razón se utilizan como disolventes inertes en diversas reacciones químicas. Las amidas son compuestos bastante estables y con poca reactividad debido al enlace carbono-nitrógeno que es muy fuerte. Por eso se utilizan como disolventes o en productos que deben resistir al calor. Ahora voy a presentar mis ejemplos de las amidas. La primera es la metanamida, que sus propiedades físicas son que es sólida, soluble en agua, presenta un punto de fusión elevado de 222 grados centígrados. Sus propiedades químicas es que tienen poca reactividad y enlace CN, o sea, carbono-nitrógeno estable. Después tenemos la etanamida. Sus propiedades físicas son que es sólida, puntos de ebullición más altos que los ácidos carboxílicos con igual número de carbonos. Es soluble en agua y en disolventes polares. Sus propiedades químicas son que presenta carácter neutro y estable frente al calor. Por último, la propanamida. Sus propiedades físicas es que es sólida a temperatura ambiente. Tiene solubilidad en agua muy alta que disminuye al aumentar la masa muscular. Las propiedades químicas, es que tiene baja reactividad química. No participa fácilmente en reacciones de sustitución o combustión. Aquí podemos observar que las amidas son sólidas y solubles en agua,
y que su punto de fusión es alto. Esto las hace ideales para su uso en materiales resistentes y en la industria farmacéutica. Usos y aplicaciones de las amidas. En la industria textil como colorantes. Industria cosmética, o sea, para el pelo, como colorantes en tintes. En industria del cuero como aglutinantes. Industria alimentaria como antioxidantes. Y farmacéutica en la síntesis de fármacos, como anestésicos locales y sedantes. Como vemos, las amidas tienen muchísimas aplicaciones, desde colorantes para textiles y cosméticos hasta antioxidantes, sedantes y anestésicos. Son compuestos muy útiles en distintas áreas de la industria. Y pues con esto concluye mi presentación de la actividad integradora número 2, Química Orgánica, Aplicaciones, parte 1. Aprendimos cómo se obtienen, cuáles son sus reacciones, propiedades y usos de los principales grupos de compuestos orgánicos, los ácidos carboxílicos, ésteres, sales orgánicas, aminas y amidas. Cada uno tiene un papel esencial tanto en procesos naturales como en la fabricación de productos que usamos a diario, desde medicamentos y alimentos hasta perfumes y cosméticos. Gracias por su atención.